Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. Hoy es miércoles 4 de febrero del 2026 y es mediodía, bueno, un poco pasado mediodía, son las 12:08 de la tarde. Estamos aquí en una sesión más de este seminario que llevamos a cabo entre estudiantes y profesores de la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la especialización en Historia Económica de la Facultad de Economía de la UNAM y de el doctorado y la maestría en el programa de doctorado y maestría en Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y hoy nos acompaña el doctor Alberto Díaz Ramírez, quien va a impartir una charla que se titula Frontera, Espacio e Infraestructura Carretera en el sur de California y Baja California, 1930-1956. Esta charla originalmente la iba a moderar el doctor Omar Velasco, pero bueno, pues está teniendo un poco de problemas con su cámara y un servidor va a estar moderando la charla. Saludos, Omar. Eh, y bueno, sin más preámbulo, pues Estoy, gracias. le doy paso al doctor Alberto Díaz Ramírez, quien pues, nos expondrá brevemente algunos de los resultados que tuvo con su investigación doctoral. Él es doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Y bueno, pues ya él nos hablará más de su investigación. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y doctor Díaz, le cedo la palabra. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes en la Ciudad de México, muy buenos días acá en Tijuana. Acá en Tijuana son las 10:10, mientras que sé que en la Ciudad de México son las 12:10. Agradezco la invitación que me hizo tanto el doctor Omar como el doctor David de participar en este seminario, el seminario que intenta pues tratar de ver la importancia que tiene la relación fronteriza entre el suroeste de Estados Unidos y el norte de México. No, la investigación que yo realicé fue sobre la infraestructura carretera. Y lo que hoy voy a tratar son algunos elementos que son relevantes dentro de mi investigación que quiero compartir con ustedes. Si bien la temporalidad del estudio que yo realicé fueron 50 años, desde 1906 hasta 1956, aquí me enfoco únicamente en la década de 1930-1956, que fue prácticamente el material que les proporcioné para ubicar pues la relación que se vuelve más significativa en este periodo. No significa que antes no lo fuera, pero bueno, dentro de este proceso entran otro tipo de actores que voy a explicar y bueno, parte de esta investigación que hice me basé en bastantes archivos, ¿no? Para poder comprobar mi objeto de estudio y lo que a mí me interesaba explicar era la importancia de los caminos y la infraestructura carretera, ¿no? La tesis doctoral que hice se llamó Caminos e Infraestructura Carretera en el sur de California y Baja California. He dicho de 1906 a 1956. Sin embargo, el tema que hoy voy a hablar es primero entender el papel que tiene la frontera, un espacio compartido, pero un espacio también donde hay cooperación, pero también conflictos. Es un espacio que se comparte con las mismas condiciones geográficas, con las mismas problemáticas, pero diferentes instituciones, tanto del gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano, en algún momento tuvieron que tomar cierta distancia a partir de diferentes posturas en torno a cómo era el control del territorio. Por el otro lado, voy a hablar sobre la construcción de un espacio, cómo la infraestructura ayuda a la construcción de un espacio. Y por el otro, la importancia de las carreteras, ¿no? Traigo una presentación, voy a compartirles para que puedan ver lo que he preparado. Nada más no sé si tenga los permisos para compartir. Creo que sí, ¿no? Ustedes me dicen si se ve Sí, sí puedes. la presentación. ¿Sí se Sí, ya ve? se Ahí se cargó. ve, nada más. Sí, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, como les mencionaba, me agradezco la invitación al Seminario de Retos Históricos y Actuales del norte de México y Doc- sureste de Estados Unidos. Alberto, nada ¿Sí? más a ver si lo puedes poner en pantalla completa porque me parece que vemos tu pantalla y la diapositiva siguiente. A ver, permítanme. A ver, perdón que lo haya interrumpido, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a ver si se deja. Ustedes me dicen si ya se ve ahí. ¿Mejor? Ahí está. Perfecto, perfecto. Entonces,
Como he dicho, el tema que voy a abordar hoy es frontera, espacio, infraestructura carretera en el sur de California, Baja California, en 1930-1956. A partir de la revisión que hice, uno de los conceptos que rastré y que es eje central en mi investigación de la tesis doctoral fue el concepto de infraestructura. ¿Y qué entendemos por infraestructura carretera? Dentro del rastreo, identifiqué que la palabra infraestructura fue una palabra que se fue incorporando al lenguaje tecnológico de Estados Unidos, primero asociada al ferrocarril, a los cimientos, al trabajo de las vías y posteriormente, ya en el siglo 20, empieza a asociarse a proyectos que no únicamente refirieron a proyectos de tipo con las vías férreas, sino también con puentes, carreteras y obras hidráulicas, ¿no? O proyectos de irrigación. En ese sentido, lo primero que traté de demostrar dentro de mi investigación y que es algo que comparto con ustedes es la definición de infraestructura, que aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? La infraestructura carretera la defino de la siguiente manera. La infraestructura carretera refiere a la ejecución y el trazado de proyectos de construcción de caminos y carreteras, que representan la materialidad técnica y política de los planes e intereses de actores institucionales, gobernantes, políticos e ingenieros, cuyo móvil es la articulación de un sistema de vías de comunicación terrestre que permita la integración nacional del territorio para fines militares, que es uno de mis ejes. Uno de mis ejes de las carreteras es la cuestión militar, así como la conexión de rutas comerciales que producen una transformación en el espacio físico. Parte de lo que encontré y que creo que son los aportes de investigación es que las carreteras no únicamente sirven para conectar, no únicamente refieren a proyectos de los gobernantes para tratar de sacar la producción de ciertas zonas consideradas estratégicas, sino también las carreteras son una forma de control y apropiación del espacio, ¿no? Y ese es uno de los elementos particulares de mi investigación. Dentro de los autores que revisé para tratar de ahondar en la construcción del espacio que entendemos por espacio, bueno, me fui a los autores clásicos, como ustedes conocerán. Henry Lefebvre es uno de ellos, que tiene una trilogía sobre el estudio del espacio, una triada, y yo elegí dentro de esta reflexión que hace Ángel Lefebvre del espacio producido, que es un instrumento de pensamiento como de acción y al mismo tiempo constituye un modo de producción. Aquí intervienen diferentes relaciones sociales o espaciotemporales que modelan el espacio a través de vías de comunicación y transporte. Uno de los ejes era las vías de comunicación y cómo el transporte permitía conectar, pero no únicamente conectar, sino también movilizar otro tipo de elementos, como movilizar tropas. Uno de los autores que me ayudó a entender la importancia que tiene el espacio y cómo el espacio se transformó a partir de las carreteras es la propuesta que nos da Cashflow, en donde señala que la expansión de las carreteras en Estados Unidos se vio como una forma de expansión sobre el espacio. Tenía fines de desarrollos económicos, comerciales, pero también estratégicos y militares. En ese sentido, uno de los autores que trabaja toda la parte técnica nos invita a pensar que el espacio no solamente es un lugar donde se modifica a partir de decisiones de algunos actores gubernamentales o políticos, sino también participan otros actores no gubernamentales, otras dependencias, empresas, individuos, habitantes, para tratar de crear toda una red de caminos que genera una transformación sobre ese espacio a partir de las diferentes actividades que ahí se producen. Dentro de la revisión de los autores que hablaban sobre infraestructura, uno de los elementos que yo trato de ubicar y que está parte de lo que ustedes van a escuchar es que las carreteras del sur de California se van a conectar con las carreteras el, con el norte de México, específicamente con Baja California, y se va a crear una red de carreteras que va a permitir interconectar el sur de California con el norte de la Baja California y más allá, incluso se va a conectar con Arizona y evidentemente con el norte de Sonora. Dentro de la definición de qué entendemos por caminos o carreteras, uno de los autores que ha indagado en torno a qué entendemos por los caminos entendidos como un proceso de transformación material, pero que también son elementos técnicos, es una forma de tecnología que propone la idea de transformar un espacio y que adentro de esas construcciones o de esas concepciones hay una idea de tecnología y de progreso. Utilicé la propuesta de Penny Harvey y Hannah Knox. Entonces, a partir de este andamiaje de qué entendemos por espacio, por infraestructura, cómo los caminos se ven como tecnologías, como formas de apropiación del espacio, la relación de redes y todo este andamiaje, eso me llevó a construir parte de lo que ustedes van a escuchar ahorita y que se demuestra con la investigación que realicé, ¿no? Para ello quisiera dar un contexto de los proyectos carreteros que existieron antes de la década de 1930 para que no quede
como si fuera en la década de los 30 donde todo empezó. La construcción de caminos en el otro distrito norte después se va a convertir en territorio norte de Baja California y hasta 1952 nos vamos a convertir en estado, el estado 29. La primera construcción de caminos importantes bajo lógicas de tipo comercial y militar se van a dar en 1915. Uno de los hombres claves en esta construcción de caminos va a ser el gobernador Esteban Cantú. Él inicia la construcción de caminos porque se da cuenta que se requieren caminos para conectar los distintos poblados, pero también bajo una lógica militar. ¿Por qué? Porque está en todo su desarrollo, la lucha de facciones en el centro del país con la Revolución Mexicana y en la parte de la frontera hay un cierto temor de que soldados estadounidenses puedan entrar, ¿no? Entonces, la construcción del camino nacional, que se va a dividir en dos, de Tijuana hasta Mexicali y después el camino militar de Tijuana a Ensenada, van a ser dos proyectos que se van a iniciar con Esteban Cantú. Inician en 1915 y se concluyen en 1919. El que se concluye es el camino nacional que va de Tijuana a Mexicali y el ingeniero que se encarga de la construcción de este gran proyecto es como de hecho, es Enrique Alducín, el hombre que ustedes ven a la izquierda de Esteban Cantú. Este pequeño hombre que ustedes ven aquí cerca de una escalera que ahí puso una placa cuando se inaugura el Camino Nacional es Esteban Cantú. El hombre que está a su costado es el ingeniero militar Enrique Alducín. Los trabajadores que participaban en este proyecto fueron chinos, japoneses y algunos mexicanos. Y el camino militar Ensenada, Tijuana, Tecate, que era el otro proyecto, no se concluye en los tiempos que se esperaban. Van a pasar un conjunto de años, es decir, hasta 1921, cuando es gobernador Epigmenio Ibarra, se logra la culminación de la obra, ¿no? Y bueno, parte del objetivo de Esteban Cantó de construir este camino era bajo una lógica militar, es decir, movilizar hombres en caso de un ataque o incursión armada. Ese es el camino nacional. Ese es el trayecto desde Tijuana hasta Mexicali y la obra más significativa fue en la Sierra de Picachos. Actualmente todos la conocemos como la Rumorosa. Ahí en la Sierra de Picachos es donde se realizan los tramos más complicados de la construcción del camino. Estos 12 kilómetros de piedras de granito requirieron de esfuerzo y, bueno, de una gran desarrollo ingenieril para poder hacer este proyecto, ¿no? Ese es el primer camino que se construye de 1915 a 1919. Con Abelardo R. Rodríguez, cuando llega a la gobernatura, en noviembre del 23, realmente del 24 hasta el 29 es cuando todo su periodo se desarrolla. Él se aboca a mejorar el camino y uno de sus objetivos es mejorar el camino Tijuana-Ensenada. Por eso lo marqué en este mapa en verde, punteado, porque era un camino de terracería. También lo era el anterior, pero el camino de Tijuana-Ensenada siempre tenía inconvenientes por las lluvias y esto hacía que se volviera complicado, ¿no? Aquí tenemos una imagen, no es una foto de hecho sobre el camino en la Romorosa, en la Cuesta Picachos, en donde el ingeniero Enrique Alducín, y hasta el día de hoy existe, se llama la Cuesta Alducín, se puede ver desde Google Earth o se puede tratar de subir, aunque es muy peligroso debido a que, bueno, solamente carros o camionetas 4x4 pueden atravesarlo, ¿no? Esos son los caminos de terracería que existen en la década de 1920, en uno de los estudios que hace el gobernador de ese momento, que es Abelardo L. Rodríguez, en su memoria administrativa, él rastrea todos los caminos que existen en la Baja California, pero todos esos caminos son caminos de terracería. Algunos eran brechas, algunos no eran caminos probablemente en términos ingenieriles, eran caminos o senderos naturales que pasaban por algunos cañones, por algunos veredas. Y era importante conocer por qué los caminos significaban tanto para la Baja California o para el Distrito Norte, porque había muchas localidades que buscaban conectarse para sacar su producción, pero también había una lógica de control del espacio. Aquí tenemos un mapa en donde se ve la propuesta que hizo Abelardo de Rodríguez. Él realizó un viaje desde Tijuana a Santa Rosalía con la intención de crear un camino de terracería conocido como el Camino Transpeninsular. Antes, pues, de que existiera la carretera transpeninsular que se inaugura en el periodo de Echeverría,
el camino transpeninsular de Tijuana a Santa Rosalia de 1927 fue el primer intento de Abelardo de buscar conectar a los dos distritos, el distrito norte y el distrito sur de Baja California, con la intención, pues, evidentemente, de fines comerciales, fines económicos y, desde luego, sociales y de movilidad, además del otro que ya he señalado, ¿no? En la década de los 30 pasan cosas muy interesantes, ¿no? Uno de los hombres cercanos al Grupo Sonora y también a Abelardo Rodríguez, José María Tapia, él intenta seguir con los proyectos de caminos, mejorar los caminos que Abelardo había intentado construir, sobre todo el camino Tijuana-Ensenada, que como he mencionado, cuando llovía quedaba prácticamente intransitable, ¿no? Entonces había un cierto temor por parte del Estado revolucionario de lo que le pasaba a la Baja California y el presidente en turno, Pascual Ortiz Rubio, realiza una solicitud en donde envía al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, a Juan Andro Almazán, que realice un estudio sobre las condiciones económicas y los caminos que existen en la Baja California. El viaje no solamente es para Baja California, también se realiza en Sinaloa y Sonora. Sin embargo, lo interesante que puedo señalar del viaje que hace Juan Andro Almazán es: primero revisa los caminos, la condición de cómo se encontraban los caminos, el camino de Mexicali, el camino de Tijuana y Ensenada. Y al darse cuenta de las condiciones, de las actividades económicas, percata que, por ejemplo, en Ensenada llegan muchos estadounidenses que se mueven en automóvil, y él observa que existe no una americanización del territorio, pero sí la presencia de muchos extranjeros estadounidenses. Entonces, Almazán va a proponer la construcción de una carretera de Mexicali a Santa Ana, y puerto, que se construya un puerto hoy conocemos Puerto Peñasco, para ligar el Distrito Norte con Sonora. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que existe la pretensión de algunos empresarios, sobre todo de Arizona, de que buscan una salida al Golfo de California. Entonces, él se da cuenta de esa circunstancia y propone una carretera militar que corra no solamente hacia Sonora, sino que llegue a San Luis Sonora, sino que llegue hasta Nogales, es decir, desde Tijuana hasta Nogales, con la lógica de que esta carretera fronteriza iba a servir como una forma de control de la frontera por parte del Estado mexicano ante las pretensiones de esos empresarios que buscaban un acceso al Golfo de California. Y él también propone que se construya un puerto en Punta Peñasco, hoy lo conocemos como Puerto Peñasco, para evitar esta mutilación del territorio. De hecho, él realiza un informe y se lo envía a Pascual Ortiz Rubio. Este informe ustedes lo pueden encontrar en AGN, pero también se encuentra en el Fideicomiso Plutarco Elías Calles. Y en este informe señala este temor de que algunos empresarios intenten apoderarse de esa sección del territorio. Por ello, propone la mexicanización de la Baja California en el sentido siguiente: que se construyan carreteras para de esa manera conectar la Baja California con el resto del país, ¿no? Y esta carretera o esta carretera fronteriza iba a permitir asegurar el control mexicano a lo largo de la línea internacional. Eh, Posteriormente los van a remover a Tapia, ¿no? Lo que va a suceder es que, por ejemplo, el presidente Pascual Ortiz Rubio va a mandar otras comitivas a que revisen la situación del Distrito Norte, y envía tres más comitivas, ¿no? Tres más misiones. Una de ellas la realiza el general Arturo Campillo Seidé, y otra la realiza Eduardo Andrés Cházaro y el coronel Miguel Rodríguez Galeana. Había un temor de la americanización del Distrito Norte, la existencia de casinos, de mucha presencia de estadounidenses, y se buscaba, pues, que no se perdiera ese territorio, y se hicieron un conjunto de medidas para tratar de hacerlo. Pero el objetivo más significativo que yo rescato es la búsqueda de las carreteras como una forma de mexicanización, y que, bueno, eso lo propone el presidente Pascual Ortiz Rubio. Posteriormente, Arturo Bernal es el hombre que reemplaza a José María Tapia. Dura muy poco en el gobierno del Distrito Norte. Se envía a Carlos Trejo Lerdo de Tejada, que él va a durar también muy poco, y él es el primero que empieza, dentro de sus informes, a realizar el proyecto que es la construcción de una carretera que nos vincule con Sonora, ¿no? De Mexicali a San Luis, Sonora. También él no dura bastante en el gobierno, dura un conjunto de meses, prácticamente casi un año, y el hombre
clave dentro de los caminos y que va a intentar emular los caminos en California y que se va a asociar con la Cámara de Comercio, uno de los hombres claves que es Ed Fletcher, uno de los sujetos responsables del andamiaje de las carreteras en San Diego y en California, va a tener una relación muy cercana con Agustino Lachea, junto con el gobernador de California. Ellos van a estar muy pendientes de los proyectos carreteros que intenta desarrollar. Olachea, y digo intenta porque el camino más significativo para ellos es el camino Tijuana-Ensenada. ¿Por qué? Porque lo que buscaba San Diego era conectarse con Ensenada. Además, el camino de Ensenada a San Diego permite conectarse con otras carreteras que los podían vincular tanto al Valle Imperial como a Riverside, ¿no? Y lo primero que pasa en este periodo es que con Agustino Lachea se establece el contrato para la pavimentación de esta arteria importante para la zona costa y el contrato lo obtiene la compañía eléctrica telefónica fronteriza, en donde el hombre clave es Manuel Barbachano. Durante este periodo, en los 30, un congresista de Estados Unidos, Philip D. Swing, y el senador Henry F. Ashford, ellos, quienes estaban detrás del proyecto de la construcción de una presa, la presa Boulder, y después del canal Todoamericano, porque recordarán que el Valle Imperial dependía de un canal que se construye en 1901, que es el canal Álamo, que traía agua del río Colorado. Entraba por territorio mexicano y abastecía de agua al Valle Imperial. Los estadounidenses no querían depender de esa vía. Entonces ellos van a proponer la construcción de un canal todoamericano y van a buscar la construcción de una presa, la presa Boulder. ¿Por qué lo menciono? Porque la presa Boulder va a permitir que la Dirección Nacional de Caminos pueda hacer el estudio técnico del camino de Mexicali a Ensenada. ¿Por qué? Porque al construirse la presa Boulder y controlar la corriente, las zonas por donde pasaba el río del lado mexicano se van a secar y esto va a permitir que se haga el estudio. Y te los enseño un mapa para que lo puedan ver. Bueno, durante este periodo uno de los temas es brindarle agua a Baja California y la propuesta que va a enviar al Congreso Philip D. Swing junto con después Henry F. Ashford es la compra de la Baja California para de esa manera evitar darle agua a México. Y además Ashford estaba en contra del plan de mexicanización de Ortiz Rubio. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Ortiz Rubio era también buscar que se establecieran colonos en Mexicali. La existencia de más tierras o la apertura de más tierras iba a demandar más agua. Por ende, iban a exigir más agua el lado mexicano, cosa que el senador de Estados Unidos estaba en contra, ¿no? Esta declaración que va a hacer Ashford de querer comprar a la Baja California, esta propuesta de adquisición, el presidente mexicano, Ortiz Rubio, no lo va a ver como si fuera una amenaza. De hecho, lo va a ver como si fuera únicamente como una declaración sin peso. No obstante, el secretario de Comunicaciones Públicas, Andrew Almazán, él sí observa que es una problemática y que se tiene que construir la carretera, ¿no? Entonces, el gobierno mexicano se van a enfrentar a dos complicaciones de tipo internacional. Por un lado, la seguridad de la frontera, la distribución de agua del río Colorado y la construcción de una carretera que ligara a la península ante el temor, primero, de algunos empresarios que querían llegar al Golfo de California y otros que abiertamente políticos, tanto de California como de Arizona, que se oponían a que México recibiera agua, pero también querían la compra de la Baja California, ¿no? Entonces, eso estaba pasando en los 30 y uno de los hombres que de hecho critica Andrew Almazán porque tiene tierras en el Valle de Mexicali es Henry Chandler con la compañía Colorado Riverland Company. Y este hombre, Harry Chandler, él era miembro del Automobile Club of Southern California, era uno de los directores, y a sabiendas de la situación compleja con el gobierno federal y con el gobierno local, lo que va a intentar es proponer la construcción de una carretera internacional del Pacífico, en inglés se llamaba International Pacific Highway, con la intención de conectar Los Ángeles con la Ciudad de México. Trató de granjearse el apoyo de algunos políticos, ¿no? Algunos gobernadores de algunos estados para que lo apoyaran, ¿no? Y además, la Aeroméxico de California estaba muy interesada, pues, de crear una ruta turística, pero también con sentido comercial. En este periodo de la importancia de la construcción de caminos, cuando entra a la presidencia Abelardo L. Rodríguez, y es parte de los aspectos significativos de mi investigación, es con Abelardo Rodríguez se crea una ley
que es la Ley de Construcción de Caminos en cooperación con los estados. Y esto va a generar o va a llenar el camino para que se logre el establecimiento de la Junta Local de Caminos. La Junta Local de Caminos va a ser el órgano que va a ayudar a los estados a la construcción de los caminos que requieren. Y la primera Junta Local de Caminos se establece en 1933. La ley se va a publicar en el 34, entonces en Baja California se hace el primer experimento de la Junta Local de Caminos que va a servir como elemento para después llevarlo a una ley nacional, en donde la Junta Local de Caminos tiene a miembros de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, por parte del gobierno en turno y dependencias como de la Cámara de Comercio y algunas agencias relacionadas con el transporte. Esos cuatro sujetos van a integrar la Junta Local de Caminos y se van a encargar de la construcción de los caminos. Cada uno de los estados va a buscar crear su junta local y es la que se va a encargar de los caminos en muchas partes del país. No va a ser únicamente la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, sino van a ser la junta local, ¿no? En el caso de Baja California, en 1935, se crea la Comisión Mixta Intersecretarial con la intención de apoyar el desarrollo de esta región. En 1961, debo de acotar, el Distrito Norte cambia de categoría y se convierte en territorio norte de la Baja California. Ya siendo territorio, hay un interés muy cercano después de los de Abelardo, pero también de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas va a buscar crear esta Comisión Mixta Intersecretarial en donde va a buscar desarrollar las actividades productivas de la región y el establecimiento de las carreteras. La más importante para este periodo, como he mencionado, es la carretera Tijuana-Ensenada, pero después se va a proponer una carretera que vaya de Ensenada hasta Mexicali, porque en Mexicali es donde se encontraba el 65% de la población del territorio norte de la Baja California, ¿no? Aquí les pongo una imagen de la presa Boulder que inicia en 1930-1935. Esta presa no solamente permitía el control de la corriente, evitar las inundaciones, permitía darle agua a Arizona, California y también al territorio norte. Lo que también significaba, o la parte interesante de la presa Boulder, es que permitía la distribución y producción de energía eléctrica. Esta obra de ingeniería en el periodo que va del 30 al 35 y quien está en la presidencia cuando se termina es Franklin Delano Roosevelt. Y para Roosevelt esta obra fue considerada la obra más importante en términos tecnológicos. No hay que soslayar la importancia que tiene la presa Boulder, porque la presa Boulder permitió la transformación de todo el suroeste de Estados Unidos, en el caso de California, Arizona e incluso los estados de Nevada y desde luego para Baja California y Sonora. Permitió el control de la corriente, la disminución de las inundaciones, y esto ayudó a que el canal se redujera y esto sirvió para que la Dirección Nacional de Caminos en 1936 hiciera el estudio del camino que conectara a Tijuana con Mexicali, de Mexicali hasta Santana. Es decir, el proyecto era de Mexicali a San Luis, pero ya todo el estudio técnico abarca desde Tijuana hasta Santa Ana. Y quien lo realiza es la Dirección Nacional de Caminos, ¿no? Y bueno, esta información la encontré en el AGN, donde estaban todos los proyectos relacionados con esta obra, porque era de vital importancia, y está en el informe que es gracias a la construcción de la presa Boulder que el estudio técnico de viabilidad para la construcción y la ruta preliminar era debido a la existencia de esta obra en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos la importancia de obras hidráulicas, la búsqueda de conectar una región para controlar el espacio y cómo están interactuando tanto actores nacionales, el gobierno federal y también en Estados Unidos actúan otros actores bajo otros intereses, pero la región fronteriza los hace cooperar, actuar e incluso ver diferentes opciones para evitar los conflictos, ¿no? Aquí muestro en este mapa, ¿no? Que es para el periodo, la red de carreteras que existe en la parte del suroeste de Estados Unidos, en California, que se van a conectar con Arizona y con Nuevo México, y cómo las carreteras todas van a buscar conectar los puntos claves en California, que son Los Ángeles, y en el caso del sur de California, San Diego. San Diego se va a convertir en el término de muchas de las carreteras transcontinentales debido a la importancia económica que va a tener San Diego y sobre todo porque San Diego se vuelve un complejo militar,
¿no? Y esto va a generar que atraiga muchos proyectos militares, muchos proyectos federales y ayuda federal. Y bueno, aquí está la relación de los caminos del lado de México, ¿no? Y bueno, después, ¿qué va a ocurrir? Esto en los 30, las rutas internacionales se van a volver por parte de empresarios estadounidenses como una forma de acceso al territorio mexicano y van a buscar incentivar el comercio y el turismo como una forma de diplomacia y de seguridad nacional. Van a surgir tres proyectos. Uno es el de la International Four State Highway. Son unos empresarios que buscaron una carretera que corriera desde el límite fronterizo de Canadá, que cruzara los estados de Montana, Idaho, Nevada y California y llegara a Mexicali. La intención era continuar hasta Nogales y de ahí descender hacia la Ciudad de México. Sin embargo, después el proyecto va a buscar conectar desde Canadá hasta San Felipe. Ese va a ser uno de los proyectos que la International Forest Highway va a buscar que se construya. En los 30 va a estar negociando hasta el 39. De hecho, hasta el 43 yo encontré información en el archivo de Mexicali en donde se carteaban con el presidente Lázaro Cárdenas, con el presidente Ávila Camacho y con Miguel Alemán Valdés. Otro de los organismos que estaba pugnando por una carretera era la Automobile Club of Southern California, que buscaba una carretera que uniera a Los Ángeles con la Ciudad de México, pero también se buscaba que esta carretera llegara hasta Buenos Aires. Y la búsqueda era conectar todo el Pacífico para crear vínculos comerciales, turísticos y desde luego permitir una mejor integridad. Y aquí el discurso ya cambia. Los vientos que recorren el mundo anuncian una posible guerra, ¿no? Después del 36, bueno, después de la invasión de Italia y Etiopía y de el avance de Alemania sobre Renania, con una clara violación al Tratado de Versalles, ya se empieza a ver que hay un ambiente conflictivo, entonces lo que se busca es hermanar a los pueblos, ¿no? Después de que se termina el tramo de la carretera panamericana de Nuevo Laredo a la Ciudad de México, Estados Unidos ve este proyecto primero como una forma de extender una política exterior y diplomática del panamericanismo que existe desde el siglo XIX. Se había propuesto la construcción de un ferrocarril, pero ellos van a buscar tener una carretera que vaya desde Texas y se conecte hasta Panamá. Evidentemente, el trayecto en Nuevo Laredo, a la Ciudad de México, el gobierno mexicano se va a encargar de construir y es en el periodo de Lázaro Cárdenas donde se termina. Esta carretera para el gobierno de Estados Unidos no se llamaba la carretera panamericana, se llamaba Inter-American Highway y lo que buscaban ellos era tener acceso a Panamá. Evidentemente a ciertos productos como caucho, como frutas, como arroz, azúcar, etcétera, pero detrás de este objetivo había un proyecto, sí, diplomático de tratar de seguir con la propuesta política de Franklin Delano Roosevelt de la buena vecindad, pero también servir como arterias de control militar, ¿no? Aquí les pongo algunos mapas, ¿no? De los del Automobile Club of Southern California, ¿no? Desde San Diego hasta llega hasta La Paz porque este club o esta organización tenía mucho interés en que se conectara toda la red de carreteras con Baja California. De hecho, ellos van a proponer ser los responsables de poner la señalética en las rutas. Y del otro lado tenemos el mapa que está dentro de los flyers que distribuía dentro de los miembros de esta organización, que la Four State Highways, donde tenemos desde la frontera de Canadá hasta Mexicali y de Mexicali a San Felipe. Aquí están proyectos distintos de otros empresarios que van a buscar acercarse a las cámaras de comercio, se van a buscar acercar a los gobernadores, se van a buscar acercar al presidente en turno, tanto se acercan en su momento con Abelardo, con Lázaro Cárdenas, con Ávila Camacho y con Miguel Alemán Valdés, ¿no? Una de las carreteras que cobra mucho interés y que hacía falta en la región era la carretera Mexicali-San Felipe. Con Lázaro Cárdenas y la creación de la Comisión Mixta Intersecretarial, uno de los objetivos es que se construya esa carretera. Sin embargo, la propuesta era construir una carretera de Ensenada hasta San Felipe. En San Felipe
se obtenía pescado, el cual se enviaba a los mercados de Los Ángeles y San Pedro. Recorría de San Felipe hasta la frontera. En Caléxico se cambiaba el hielo y de ahí se transportaba en las carreteras que existían allá, en esos grandes camiones Ford, y llegaban hacia los mercados de San Pedro y Los Ángeles. Entonces, la existencia de una gran variedad de peces y la importancia del puerto de San Felipe requería una carretera, y tanto los empresarios de Estados Unidos como la Cámara de Comercio de la ciudad fronteriza querían que se construyera este derrotero, ¿no? Entonces, uno de los elementos principales en Mexicali era el cultivo del algodón. La producción de algodón era muy relevante y muy importante en Mexicali, pero se buscaba que se abrieran más tierras de cultivo y en el Valle de Mexicali, y una carretera que uniera la frontera, el Valle de Mexicali y San Felipe, era un objetivo que se buscaba primero por los beneficios económicos. Segunda, para atraer turistas y motoristas. Y tercera, por las condiciones y beneficios económicos que significaba la pesca. Y además de San Felipe, conectarse con otros puertos, como el puerto de Mazatlán y con el puerto de La Paz, incluso con Guaymas. Les mencionaba hace unos momentos que en el 39 la Four State Highway Association pretendió que se hiciera esta carretera. Ellos van a hacer el estudio técnico, van a buscar el beneplácito y el apoyo del gobierno federal. Eh, en el 39, Lázaro Cárdenas propone que se construya. No se puede construir porque se acaban las partidas federales. Es hasta el 41 cuando se empiezan a hacer los estudios técnicos para idear cuál va a ser la ruta. El atractivo de San Felipe llamaba mucho la atención. Había muchos hombres detrás que querían que se construyera esta carretera. El mismo gobernador en turno, Rodolfo Sánchez Taboada, miraba con gran augurio que la carretera transformara la región, ¿no? Y bueno, no se lo va a construir durante los 40. Se van a parar los proyectos debido a la Segunda Guerra Mundial, en donde una de las arterias principales durante la Segunda Guerra Mundial va a ser el trayecto desde Tijuana hasta La Paz, que si bien existía un trayecto en muy mal estado, que era un camino de terracería, ¿no? El trayecto más desarrollado era de Tijuana hasta Santo Tomás. Esta arteria va a ser importante durante la Segunda Guerra Mundial. Para el naciente Estado revolucionario, la falta de caminos era una preocupación y se buscó fomentar el desarrollo de la región, y bueno, uno de los objetivos era la construcción de la carretera Mexicali-San Luis Sonora. La Segunda Guerra Mundial nos pone en un momento muy interesante. Las carreteras cobran un nuevo matiz, ¿no? Las carreteras se ven como una necesidad para proteger el territorio, ¿sí? Construir vías de comunicación que permitan desplazar tropas y una forma de defensa ante posibles ataques. Es por ello que el gobierno de Estados Unidos va a canalizar muchos recursos para que se termine la carretera desde Guatemala hasta Panamá, porque en Panamá había tropas y sabían que era muy importante proteger esas tropas, y ante la existencia de submarinos alemanes que después van a estar en el Caribe, van a ver como una opción poder desplazar tropas sin ningún problema. Es por ello que el gobierno de Estados Unidos, durante el conflicto con México por el petróleo, va a buscar más una relación con México en vez de un conflicto, porque lo que quiere es tener un vínculo con los diferentes estados americanos, buscar una política de neutralidad y en caso de guerra pues estar todos en conjunto, ¿no? Otra de las arterias importantes que se van a volver significativas será la carretera que mencioné de Tijuana a Ensenada, y sobre todo de Tijuana en dirección a San Diego. ¿Por qué? Porque en San Diego estaba la base naval. Entonces se van a reforzar los campos militares que están en San Diego, y la posición geográfica de Baja California se va a convertir en una zona de seguridad de California de Estados Unidos. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya había tomado medidas. Se buscó la construcción de una carretera desde que conectara Alaska con Estados Unidos, pasando por Canadá, y empezaron a buscar el camino de la Inter-American Highway. Sin embargo, después del ataque en Pearl Harbor en el 41, a inicios del 42, lo primero que hace Ávila Camacho es señalar que el gobierno mexicano iba a construir sus carreteras, iba a buscar que México no dependiera de Estados Unidos para pasar por ese territorio para llegar a Baja California, porque como no existe un camino, se tenía que pasar a Estados Unidos para llegar a Baja California. Entonces, Ávila Camacho idea como
plan fundamental el desarrollo de la carretera de Mexicali a San Luis y además una carretera de Tijuana a La Paz. ¿Sí? Para este momento, Francisco Mujica es el gobernador en el territorio sur y busca bueno, que se construya esta gran carretera para evitar que tropas estadounidenses intenten pasar por el lado mexicano, que si bien hay cooperación, va a haber cooperación, el gobierno de Estados Unidos, sobre todo el coronel, bueno, el general John DeWitt, y va a intentar presionar para que dejen entrar tropas estadounidenses, para que establezcan aeródromos y bases radares para la supuesta presencia de japoneses en la Baja California o que aterrizaran naves o que hubiera barcos que intentaran invadir la Baja California. Para Lázaro Cárdenas esto eran rumores. Sin embargo, en el programa de defensa se creó un triángulo de defensa que abarcaba Hawái, Alaska y Panamá, y en el centro quedaba la Baja California, por su posición estratégica, ¿no? Entonces, el mayor James Van Ness Phillip en 1943 se va a abocar a hacer un estudio sobre las carreteras y él va a considerar como una arteria principal la existencia de una carretera que recorra de Tijuana a La Paz. ¿Por qué? Porque para ellos la posibilidad de un ataque japonés era muy alto. Además, querían establecer aeródromos para que de ahí salieran aviones y volaran hacia Panamá. Había muchas intenciones de diferentes actores, por ejemplo, los secretarios del Departamento de Guerra, el secretario de Guerra, él quería invadir la Baja California. Él decía abiertamente, si México no nos quiere apoyar, nosotros tomamos la iniciativa y nos quedamos con la Baja California. Otros pedían que tuvieran el derecho de establecer bases en Bahía Magdalena y quedarse ahí. Otros que se quedaran con Acapulco y otros más abajo queriéndose quedar con el litoral de la costa de Chiapas, ¿no? Entonces, por ello que para Ávila Camacho la carretera en todo el territorio se volvió un eje central, ¿no? Posteriormente acaba la Segunda Guerra Mundial. En el 45 los proyectos carreteros van a continuar. Ya se va a tratar de generar todos los proyectos relacionados que habían quedado atrás para que se hicieran esas obras necesarias para la Baja California. Se termina de construir el ferrocarril, un ferrocarril que había empezado desde la década de 1910. Bueno, más o menos 1906 es la primera concesión, se va a continuar las concesiones y se termina el ferrocarril que conectó Mexicali con Benjamín Hill. La llegada de Miguel Alemán Valdés a la presidencia, él realiza, antes de ser presidente, viajes al territorio norte, habla con los habitantes, tiene muy buena relación con hombres y empresarios de Tecate, sobre todo con Alberto Aldrete, que después se va a convertir durante el periodo de Miguel Alemán Valdés en gobernador, y él propone que él va a lograr la construcción del ferrocarril que una a Baja California con Sonora y que él va a ser responsable de la construcción de este gran proyecto que empieza en la década de los 30, la construcción de la carretera de Mexicali a San Luis. El 7 de abril de 1948 se logra la culminación de esta línea ferroviaria, ¿no? Y en 1950, en mayo de 1950, se termina la carretera de Mexicali a San Felipe y en septiembre del 52 se concluye la carretera Tijuana-Mexicali-San Luis. Los tres grandes proyectos que empiezan a volverse ejes en la década de los 30 se van a lograr durante la administración de Miguel Alemán Valdés. Y es en el 52 donde también el territorio logra un cambio de categoría política y se convierte en el estado 29. Para Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial impulsa el desarrollo económico. Estados Unidos, después de la guerra, se vuelve en el productor del mundo, no necesita de grandes carreteras para sacar la producción, se idean nuevas carreteras. Sin embargo, debido al conflicto con Corea, Harry Truman quita apoyo económico para la construcción de esas carreteras que se necesitan, y es hasta el arribo de Dwight Eisenhower en donde se crea un sistema de carreteras que va a propiciar el desarrollo de los freeways. Va a tener un sentido comercial, un sentido de movilidad, un sentido económico, pero el objetivo detrás netamente va a ser de tipo militar.
Cuando en 1949 la URSS desarrolla su bomba atómica, los científicos y sobre todo los militares estadounidenses se asustan y van a proponerle a Dwight Eisenhower que construya carreteras grandes de 6 carriles para permitir a la población en caso de un ataque atómico poder salir y poder abandonar las ciudades que pudieran ser atacadas. Esto va a originar que se haga un estudio no técnico y se va a crear el Sistema Nacional de Carreteras Interestatales de Defensa que lo va a delinear los hombres encargados del grupo de confianza de Dwight Eisenhower, siguiendo un mapa de 1922 que ahorita les voy a mostrar, de John Pershing, el hombre que persiguió a Villa en la expedición punitiva. Después de ese incidente, John Pershing se le encomienda que haga un estudio técnico de carreteras. Lo hace, ahorita lo van a ver en el mapa, y va a servir de base para la construcción de caminos interestatales que van a dar origen a los freeways y que van a buscar conectar los puntos económicos, industriales y las fronteras bajo sentido militar. Para el caso de México, las carreteras van a articularse más. Ya había una conexión, pero no una articulación a la red de carreteras, y esto va a permitir que el espacio fronterizo se resignifique, la frontera cubre otras dimensiones, otros actores participan y las obras de infraestructura se abocan a generar este vínculo que no solamente va a ser comercial, también va a ser social, político, cultural, y que hasta el día de hoy tiene una gran relevancia para la zona noroeste de México y desde luego para el sureste de Estados Unidos. La Federal Highway Act se publica, se decreta en 1956 con Eisenhower. Este sistema de carreteras responde a una lógica de defensa, así está delineado, ante el temor de un ataque militar. Ese es el mapa. Tuve acceso a él cuando me tocó hacer revisión de archivo en National Archives. Y la verdad, era un mapa que le traía muchas ganas, lo estuve busque, y busque, y busque, y bueno, ahí en la tesis le agradecí a la persona que me permitió compartirme el documento. Y aquí tenemos el mapa de 1922 de Pershing, que va a ser la base, obsérvenlo bien, va a ser la base para la construcción del sistema de carreteras interestatales que se firma en 1956, que es este. Si los comparáramos, voy para atrás, son prácticamente idénticos, idénticos, aunque claro, con ciertos matices. Y bueno, van a buscar vincular ciudades, zonas agrícolas, zonas industriales y clústeres de desarrollo industrial, sobre todo en el este de Estados Unidos, y las fronteras, fronteras con Canadá y fronteras con México, ¿no? Y bueno, esos son los caminos de Baja California para 1950. Los caminos en Estados Unidos están en verde. Vean cómo los caminos para este periodo ya están mayormente articulados, y esas son las carreteras en California en 1950. De esta manera podemos ver cómo la frontera no es únicamente esta delimitación entre estos dos territorios, podemos ver la frontera más allá, es decir, cuando pensamos en un espacio, no tanto una región, sino un espacio, como varios elementos influyen en las dos regiones. Pensar la frontera implica pensar desde otra óptica, ¿no? No como un espacio que divida dos territorios, sino un espacio en donde el compartir un mismo territorio genera dinámicas económicas, políticas y sociales que transforman ese espacio. Las obras tecnológicas tienen esa función. El ferrocarril lo hizo, pero una de las consecuencias más relevantes van a ser las obras hidráulicas, y para el caso de mi objeto de estudio fueron las carreteras. Y bueno, esto fue lo que yo encontré en mi tesis de doctorado. Ahí ustedes pueden leer el capítulo 5 y el capítulo 6. Les recomiendo mucho que lean los capítulos previos, en donde explico cómo se empieza a conformar y qué actores siguen estando, ¿no? Como Ed Fletcher, como el Automobile Club of Southern California, como Henry Chandler, como ciertos gobernadores claves, no únicamente Abelardo, sino Agustino Lachea y Rodolfo Sánchez Taboada, entre otros, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero no haberme pasado en tiempo, y creo que esto voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, doctor Díaz. Muy, muy significativa su invitación, sobre todo al final, para las y los estudiantes de pensar estos espacios
del norte de México, no nada más en función de la historia nacional, ¿no? Que nos ha hecho tanto daño a veces al nada más pensarnos que nuestras historias, nuestras experiencias o las fuerzas que nos influyen eh, terminan aquí donde está la línea fronteriza, ¿no? Lo cierto es que pues, todos y todas sabemos que nos movemos tanto nosotros como los bienes, como las ideas a través de esas estructuras políticas que son los estados y que no necesariamente estamos determinados a nada más estudiar lo que ocurre en nuestro espacio nacional, ¿no? Bueno, voy a abrir el micrófono para quien quiera participar, sobre todo pensando en esta infraestructura que plantea el doctor Díaz, cómo es que surge y cómo influye en el norte de México y también en el suroeste de Estados Unidos, cómo está conectada con el suroeste de Estados Unidos y su propia infraestructura. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta o algún comentario a la presentación o bien al texto que sugirió leer el doctor Díaz. A ver, Judith. Hola, buenos días. Muchas gracias. Está muy interesante las lecturas y esta presentación. La verdad, no me imaginaba los alcances, ¿no? De esta carretera desde la perspectiva del control y luego también del contacto con Estados Unidos. O sea, me pareció muy, muy interesante. Cuando estaba mencionando esto de los posibles ataques japoneses a Estados Unidos, que hizo que cambiara, se buscaran hacer las carreteras más grandes, ¿no? Para que la gente pudiera escapar más fácil. Me pregunté si había como otro tipo de cosas, como este tipo de estructuras o de materiales o de procesos constructivos en las carreteras que hubieran llegado a influenciar de Estados Unidos a México por los problemas políticos, bueno, no solo políticos, ¿no? Pero los problemas que tenía Estados Unidos, sus visiones, y terminaran influenciando a México por tanto la cercanía como por los tratados que tenían de estar conectados. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Judith. Sí que le cedo la palabra al doctor Díaz. Sí, con respecto a la pregunta que me formula Judith, los sistemas constructivos de carreteras influenciaron a México. Y, por ejemplo, en el caso del territorio norte en su momento, la forma como se construyen carreteras van a seguir toda la lógica científica constructiva de las carreteras en Estados Unidos. El organismo más importante que se encargó de las carreteras en Estados Unidos se conoció como Bureau of Public Roads, que la traducción sería como la Oficina de Caminos Públicos. Y uno de los instrumentos constructivos que se van a utilizar va a ser el cemento hidráulico, ¿no? En donde se va a buscar la utilización de acero, es decir, poner una cama, ¿no? De cimbra y arriba cemento. Va a haber muchos estudios relacionados con la temperatura para ver qué pasaba con las carreteras. Se van a experimentar diferentes tipos de capas de rodamiento, desde el sistema macadam, el sistema de compactación con piedras de aceite, y después con cemento, y después el cemento hidráulico, ¿no? Cemento reforzado. Y este tipo de técnicas se van a replicar. En el caso del temor militar, eso es muy interesante y lo puse en la investigación. Estados Unidos pensaba en el ataque de japoneses desde antes de que fuera la Segunda Guerra Mundial. En 1919, por ejemplo, después de que acababa la Primera Guerra Mundial, Dwight Eisenhower, siendo lugarteniente, realiza un viaje desde Washington hasta San Francisco con la intención de ver las condiciones de movilidad en caso de un ataque que tenía Estados Unidos ante un posible enemigo asiático. Ese enemigo asiático era Japón, ¿no? Se construye todo el miedo de que Japón algún día los va a atacar. Sin embargo, cuando en la década de los 30, Thomas McDonald, que es el hombre al frente del Bureau Private Roads, viaja a Alemania y va a los comités de carreteras y ve las carreteras alemanas, las Autobahnen, y ve que son de 4 carriles y se impactan y se dan cuenta que detrás de la lógica de la construcción de las carreteras hay una lógica militar.
Cuando regresan, lo primero que dicen es ocupamos carreteras así. ¿No? Ven el modelo de las Autobahnen como ejemplo. Lo curioso es que la Alemania nazi copia el ejemplo de las carreteras italianas, las autoestradas, ¿no? Que es el elemento que los inspira. Entonces, Estados Unidos ve las carreteras ya como arterias de defensa, como formas de control y van a influir. Evidentemente, del lado mexicano, lo primero que va a influir son los sistemas constructivos carreteros, ¿no? Y algunas carreteras van a buscar no asemejarse porque no tenemos freeways, ¿no? A lo mucho tenemos grandes autopistas, pero en esa lógica de permitir el flujo de mercancías personas y en el caso de un eventual conflicto, movilizar tropas. Muchas gracias, doctor Díaz. Gracias. Alexis tiene la mano levantada y después Moisés. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta porque hablaba del club, Automobile Club, y bueno, quisiera preguntarle si la industria de automóviles como tal estadounidense jugó un papel en el desarrollo de las carreteras, ¿no? Porque nos habla mucho de la cuestión militar e incluso comercial, pero quisiera saber si jugó un rol, ¿no? Sobre todo las empresas más antiguas que, por ejemplo, Ford o así, no sé, que no sé si tenían influencia también en el desarrollo de estas políticas. Si quiere, contesta, doctor Díaz, y ahorita le pasamos la palabra al Ok, doctor. para Alexis, con respecto a Baja California, no había empresas ensambladoras de automóviles. En otras partes del país y para estudios que he revisado, por ejemplo, uno que tiene Luis Anaya Merchant y John Freeman, ellos tienen dos estudios, uno es un artículo, una tesis donde habla que la presencia en otras partes del norte del país, de las industrias automotrices como Ford, sí van a tener un impacto, ¿no? Sobre todo en la construcción de camiones de carga, que esa es la tesis de John Freeman. En el caso de Luis Anaya Merchant señala que para el centro del país van a buscar presionar el establecimiento de estas concesionarias a que se mejoren los caminos y se hagan nuevos caminos. Y se van a crear clubes, ¿no? Para presionar para el desarrollo de ciertos caminos. Entonces, para otras partes del país sí lo vamos a encontrar en algunos puntos muy específicos, pero para el caso de Baja California no. Para el caso de Baja California, el organismo que está ahí buscando tener injerencia y lo va a tener mucho, va a ser el Automobile Club of Southern California. Se funda en 1901 y él es el que se encarga, por ejemplo, de poner la señalética en el camino nacional que se construye con Esteban Cantú del 15 al 19 y va a estar por mucho tiempo participando. Ellos van a hacer los estudios técnicos, van a servir como los asesores técnicos y los ingenieros de esta organización para decirle al Distrito Norte o después Territorio Norte qué camino era mejor, cómo se tenían que construir las curvas, qué tipo de cama de superficie se tenía que poner. Entonces van a participar muchísimo, pero no van a ser las industrias que fabrican carros como la Ford. Eso va a pasar en otras partes de México. Gracias, doctor Díaz. Moisés, te cedo la palabra. Buenas tardes, doctor. Pues también extenderle agradecimiento por su charla. Fue muy interesante, la verdad. Y pues mi pregunta va enfocada también en qué retos o qué grandes problemáticas usted encontró al proceso de construcción de carreteras, ¿no? O sea, usted mencionaba un poquito al principio el tema de la rumorosa, de carreteras que luego se topan con montañas, con zonas un poco difíciles de transitar. Entonces, si hubo más problemáticas como esta o algunas otras, en una zona que también pues parece un poco más aislada, ¿no? Sobre todo en el tema de conectividad con el centro de México. Y sí fue esto también una parte pues de dificultad, ¿no? Para conectar, que a fin de cuentas, como mencionaba y como se ven en los mapas, pues parece mucho más fácil conectar con Estados Unidos que con el todo México, ¿no? Entonces, un poquito, si nos puede platicar de eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Moisés, por tu pregunta. Eh,
Siempre la construcción de proyectos carreteros se vuelven complicados y onerosos y son proyectos que toman mucho tiempo. Ahí sí podríamos ver que con la construcción de un camino puede tardar décadas en construirse. Pienso en el camino Mexicali, San Felipe. Parte de las complicaciones, y esa carretera me parece muy significativa porque en ocasiones no dimensionamos que el espacio también es un actor. Antes de que existiera la presa Boulder, toda esa zona hacia el sur de Mexicali quedaba inundada por las corrientes del río Colorado. Entonces no era posible construir una carretera porque iba a quedarse inundada, ¿no? Entonces eso complicaba muchísimo el proyecto. Anteriormente había pasado con el ferrocarril, se hicieron bordos de protección y sobre los bordos, la corona de los bordos, se hicieron los caminos, ¿no? Y la existencia de esas corrientes que eran comunes que se inundaran del río Colorado complicaba el proyecto, ¿no? De hecho, en varios estudios está. Es debido, por ejemplo, a la presa Boulder, que las inundaciones disminuyen, ¿no? No, es decir, va a haber inundaciones cuando se abren las compuertas, pero van a disminuir. Entonces, eso va a permitir tener más terreno para poder construir la carretera. Sin embargo, como ahí se inundaba, el terreno quedaba salitroso y había que ver de qué manera construir una carretera. Y tardó muchísimo tiempo. El otro camino que se complicó fue el camino de Ensenada a Mexicali. ¿Por qué? Porque pasaba por la zona de las montañas. Para construir carreteras así se necesita de entrada mucha dinamita, muchos hombres, las condiciones de construir caminos eran muy complicadas. Parte de lo que encontré era que a los trabajadores pasaban dificultades, las diferentes comitivas que trabajaban, se quedaban a acampar, a vivir ahí prácticamente meses, no les pagaban a algunos, vivían en condiciones muy precarias y eso hacía que no quisieran trabajar, tanto los que eran parte del sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como otros, ¿no? Los problemas fueron de tipo económico. Si no había dinero para poder pagar a los trabajadores o para seguir construyendo los caminos se detenían. En el caso de Tijuana, Ensenada, es el suelo. El tipo de suelo arenoso que no se logra amalgamar, no se compacta, hacía que cuando lloviera, y hasta el día de hoy, el camino quedaba inservible, inclusive en tramos que ya estaban pavimentados. Entonces, todo el dinero se canalizaba a las arterias que eran vistas como importantes, y sobre todo Ensenada, Tijuana era la importante. Y los otros caminos pasaban a segundo plano, quedaban como caminos vecinales o seguían siendo senderos. Entonces, el terreno se vuelve un eje a considerar en los proyectos carreteros. Hubo muchos proyectos de ingenieros que después fracasaban. Cuando yo leía que se iba a hacer de esta forma y que siempre no, que era otra. Ya cuando participa, por ejemplo, los secretarios de Comunicaciones Públicas del gobierno federal y vienen a ver los caminos, consideran que esos caminos que se habían trazado no eran viables, proponían otros. Entonces, hay varios factores y uno de ellos yo pondré, y por eso lo puse en los mapas, la dificultad del espacio, del territorio, y en donde existía una vinculación más porque el territorio lo permitía, era con Estados Unidos. Y por eso las carreteras se orientaban más a Estados Unidos. En el caso con Sonora, el río Colorado es un río que también es otro actor, ¿no? Actores no humanos también hay que considerarlos en trabajos de investigación porque te permite entender por qué tardaban tanto, que fueron las preguntas que yo me empecé a formular para hacer mi estudio. Muchas gracias, doctor Díaz. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. A ver, Omar. Yo tengo una pregunta. Alberto, gracias por la charla, muy interesante y por compartir tu trabajo. Yo más o menos conocía tu trabajo porque algo que yo iba a mencionar en mi intervención, ¿no? Antes de que se me descompusiera la cámara, es que Alberto es egresado de la especialización en historia económica, ¿no? De nuestra especialización. Entonces, juega en las dos canchas, ¿no? De la UABC y de la especialización. Así que estás en casa, Alberto, ¿no? Y la otra es una pregunta relacionada con lo que te preguntaba Alexis, ¿no? Que preguntaba un poco sobre la industria automotriz, ¿no? Quizá, digamos, mi pregunta, eh, quiere mirar hacia la relación de los proyectos carreteros, ¿no? No solamente con esa, pues, industria automotriz que, pues, es muy importante hoy día, ¿no?
para la economía mexicana, ¿no? Sino pensando también más bien en un sector más amplio que tiene que ver con el petróleo y los hidrocarburos en general, ¿no? ¿Qué has encontrado tú en tu investigación con respecto a la relación de las carreteras y esa gran industria, ¿no? Que es clave, ¿no? Clave para entender, digamos, la base energética del último siglo prácticamente, ¿no? Eh, digamos que es una pregunta muy general, pero no me quiero ir sin preguntarte eso, ¿no? Y estos datos que da sobre, ¿no? Digamos que yo tenía total desconocimiento, me parece muy interesante de esta planeación de las carreteras en Estados Unidos como una estrategia, digamos, de seguridad nacional, ¿no? Yo cuando era niño viajaba mucho por la Panamericana, ¿no? La parte que va del centro del país hasta, digamos, Centroamérica, ¿no? Pues, eh, y platicando con David algún día me dijo que en su pueblo la carretera no llegó hasta la década de los 90, ¿no, David? ¿No? Algo así 80. platicábamos, 80, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Son proyectos larguísimos, ¿no? Larguísimos, y un poco tener esta perspectiva, ¿no? Que tú das de esa parte en particular del territorio nacional, a mí me deja pensando mucho en esto que acabas de decir, ¿no? De pensar al espacio como un actor muy importante, ¿no? Bueno, nada más, Alberto, gracias. Sí, gracias, doctor, por las preguntas. Con respecto a la relación de esas empresas, esas industrias y las concesionarias que van a ser las encargadas de impulsar la industria automotriz, encontré otros estudios que me daban una idea de qué pasaba con esas empresas y la relación con el petróleo. Una de las obras que me tocó revisar yo quería ver si había una relación con el petróleo, sobre todo con todo lo relacionado con lubricantes, gasolina y petróleo. Para el caso de Baja California, todo se conseguía en Estados Unidos, no se compraba ya todos esos elementos, ¿no? Pagaban impuestos y siempre se buscaba que entraran libres de importación. Después de que se establece la zona libre, pues va a minorar los gastos de todos los que ocupaban esos elementos y además los carros pues se van a conseguir en Estados Unidos, que es algo importante para Alex. Los carros la gente los compraba, cruzaba y los compraba en Estados Unidos, entonces no era necesario que hubiera plantas armadoras de autos. En el caso de otras partes del país sí encontré, mencionaba estas dos obras, pero también la obra del doctor Michael Best, que además fue parte de mi comité de tesis en su momento y él participó en mi tesis de maestría. Su trabajo de investigación observa cómo las carreteras, sobre todo para la costa del Golfo, en Veracruz hasta Tamaulipas, sí estuvieron más vinculadas con empresas petroleras, cómo las empresas petroleras impulsaron la construcción de caminos, la población intervino, no fueron tanto proyectos del gobierno federal, sí con el beneplácito, evidentemente, pero ahí lo que se buscaba era que los caminos sirvieran para sacar la producción de petróleo. Entonces ahí tenemos otro tipo de actores, otro tipo de relaciones económicas y el petróleo es clave. Evidentemente, el estudio permite ver cómo el petróleo ya se vuelve un asset, un elemento importante en términos económicos y después de los 30 lo vamos a ver, cómo los automóviles, la industria automotriz va a crecer, no únicamente en México, en América Latina, en Argentina, en Brasil. Y este empresario que tuvo mucho contacto con México, Eduard Duheny, que es uno de los magnates del petróleo que estaba involucrado con buscar incentivar su riqueza y los proyectos y sobre todo la aparición de proyectos relacionados con vinculación con empresas automotrices. Sé que hay un compañero que conocí en un evento en el Instituto de Investigaciones Históricas, Silverio se llama Silvestre, creo que se llama, Silvestre. Él está en el Colmex. Él trabaja algo relacionado. Él también me preguntó si yo había encontrado relación con las industrias petroleras. Lo encontré muy por de fuera, porque como al no encontrarlo en mi área de estudio, dije, bueno, eso lo dejo para después. Es muy interesante la relación del petróleo, de la industria automotriz y ver cómo se configura a otras partes del país.
Sé que para el caso del Golfo hay cosas interesantes a rescatar que se pueden investigar, pero ver esta relación de otros actores, de cámaras de comercio, de petróleos mexicanos, de empresarios estadounidenses, de industrias automotrices, nos permite ver otra cara. Hay una tesis que revisé de Ilse, que ella está en el Colegio Mexiquense. Ella ve la industria, la producción de carros, de automóviles. Y eso me permitió tener un panorama de cómo estaba la industria automotriz, cuánto había aumentado, pero no logré encontrar, por ejemplo, la relación con esas empresas petroleras y cómo Pemex. De hecho, me faltó, porque no lo mencioné. Yo hice la tesis en pandemia. Entonces el acceso a documentos era muy complicado. Entonces cuando me tocó hacer trabajo de archivo en la Ciudad de México, tenía la carta para ir a Petróleos Mexicanos, pero Petróleos Mexicanos no aceptaba visitas. No había archivo, no había forma de consultar archivo. Y el doctor Michael Best me recomendó que revisara la biblioteca de ahí el Senado y una biblioteca que está ahí en el centro histórico, que también es creo que del Senado, y no permitían el acceso. Entonces me quedé con las ganas de revisar esa documentación. Cuando revisé la información que estaba en la biblioteca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el archivo de concentración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ellos me decían, ve al archivo de petróleos. Ahí vas a encontrar cosas muy interesantes. Vas a ver el vínculo con las cámaras de comercio, políticos, carreteras o proyectos, pero me quedé con las ganas y es como parte de lo que quisiera después desentrañar y ahora que ya no existe pandemia, esperemos no regrese, ¿no? Pero es como los pendientes, ¿no? A revisar y lo tengo ahí. En el caso de California no lo encontré, lo menciono, pero sé que en otras partes sí, esos actores empezaban a mover y se volvieron clave, ¿no? Después de los 50, ¿no? Cuando empieza pues otro proceso muy interesante en nuestro país. Bueno, muchas gracias, doctor Díaz. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, sí. Perdón. Yo tengo una pregunta antes Dígame. de irme. Me pareció muy interesante tu trabajo, cómo es que creas tu propio espacio y el tema de que las carreteras como una forma de control del territorio del espacio me pareció muy interesante. También mencionaste que la creación de estas carreteras están muy vinculadas con políticas por parte del gobierno mexicano en torno a cuestiones económicas comerciales y con temas militares y su vinculación con Estados Unidos. Y me pareció muy interesante. Pero también mi pregunta es si en la documentación que tú consultaste tiene que ver un poco o si estas políticas también están relacionadas o asociadas con el tema del crecimiento demográfico en este territorio. No sé muy bien cómo es la situación demográfica o el crecimiento demográfico en Baja California, pero sí tengo entendido que fue bastante lento, sobre todo creo que en los 70s, 80s, no me hagan mucho caso, pero hubo un intento por parte del gobierno mexicano por impulsar que familias mexicanas de otros estados migraran hacia allá. Pero mi pregunta es si también detrás de la creación de estas carreteras también había un intento por parte del gobierno por poblar ese territorio con la intención de que Estados Unidos no se apropiara o lo comprara más adelante. Sí, justo la pregunta que me formulas, Alejandra, la densidad demográfica, el número de pobladores que había en el Distrito Norte en ese momento y después Territorio Norte va a ser muy baja. Va a ser muy, muy baja en comparación con San Diego, con Los Ángeles o con otros poblados o condados en Estados Unidos, que está creciendo bastante, ¿no? En el caso de Estados Unidos, las carreteras que se crean empiezan en 1908 a 1910 y 12 se crea toda la red de carreteras en el sur de San Diego, es para conectar a los poblados y por las actividades productivas que son muy buenas. En el caso del Distrito Norte, la densidad poblacional era muy, muy baja. Por ejemplo, el proyecto de la mexicanización que va a buscar a Pascual Ortiz Rubio busca eso, poblar, traer colonos, ¿no? Colonos para que se establezcan en Mexicali, que obtengan tierras, ¿no? En los 30 es un periodo muy interesante y por eso está en el capítulo que les pasé. La crisis del 29, la Gran Depresión y las políticas restrictivas y discriminatorias contra mexicanos van a hacer que muchos mexicanos lleguen a la frontera, pero no se van a quedar. Muchos mexicanos se van a ir.
Entonces la población que podía quedarse no se queda. Entonces el proyecto de colonizar empieza con el proyecto de la mexicanización con Pascual Ortiz Rubio y no se logra. Sin embargo, cuando entra Lázaro Cárdenas dentro de su proyecto es para el territorio norte y para Quintana Roo. Poblar las dos penínsulas, ¿sí? Llevar población para que se establezcan, se crean nuevos ejidos, los va a supervisar durante su gobierno Lázaro Cárdenas y las carreteras y los proyectos de colonización van a ser dos elementos claves del gobierno. Van a continuar después, no con Manuel Ávila Camacho, pero sí con Miguel Alemán Valdés, porque no lo mencioné. Con Miguel Alemán Valdés se van a crear el Departamento para la Construcción de Caminos Vecinales para conectar las poblaciones. Miguel Alemán Valdés le va a dar un giro a la política caminera, ¿no? Pero sí hubo proyectos de colonización, fue aumentando poco a poco la población de los 30 a los 40, no en el nivel que vamos a ver después. Y esto va a estar orientado no únicamente para desarrollar el Valle de Mexicali, sino también San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado no existía y se va a buscar atraer colonos para que se establezcan en esta franja del territorio ante el temor de que los de Arizona bajaran a Puerto Peñasco, ¿no? Entonces, sí, sí hubo esos proyectos ante esta situación, ¿no? Y eso sí lo encontré en documentos oficiales, en documentos estadounidenses, en los documentos de Lázaro Cárdenas, que tiene un libro sobre sus documentos personales, en información en diferentes archivos, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Díaz. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. David, Sí, sí, hay una Omar. pregunta en Facebook. Ah, ok, perdón, aquí la pusiste en el chat, ¿verdad? Bueno, Sí. una pregunta en el Facebook que dice, ¿el material con el que se construyeron las carreteras en Baja California era material de México o de Estados Unidos? Gracias, doctor Alberro, y es una pregunta de Ray Coronado. El material era, todos los insumos provenían de Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay una carta muy interesante donde le escribe Agustino Lachea, ¿no? Y me gustó mucho porque todo lo que encontraba todos los productos se conseguían en Estados Unidos. El cemento, de hecho, Riverside Portland, que es la industria del cemento, se conseguía de ahí. De ahí se conseguían el cemento. Posiblemente la arena y la gravilla o la mano de obra pues era mexicana, pero el cemento clave o las varillas eran de Estados Unidos. Todas las manufacturas eran de Estados Unidos. Cuando se buscan mejorar los caminos, Agustín Lache le decía a Lázaro Cárdenas que lo apoyara porque cómo iba a construir caminos si no tenían insumos. Entonces era necesario traerlos de Estados Unidos y gran parte de ello venía de Estados Unidos. Y no lo mencioné porque, bueno, eso está en la tesis. La empresa más importante de cemento en California está en Riverside y Riverside no está muy lejos de Tijuana. Ahí está la Riverside Portland que fabrica cemento y sirvió para muchas carreteras aquí en el sur de California. Al menos Riverside está a menos de media hora de Tijuana. Bueno, 40 minutos por el freeway, ¿no? Entonces, de ahí se traían los insumos. Bueno, muchas gracias, doctor Díaz. Eh, no sé si existe alguna otra pregunta. Yo nada más quería preguntarle muy brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, si tiene algún comentario que hacer con respecto a la industria del turismo, porque a mí me parece que todos estos clubes que surgen en el sur de California de automóviles, etcétera, como apunta la doctora Kim, a quien usted cita ahí en su tesis, están promoviendo en realidad el turismo un poco también pensando en sí mismos, un poco como lo que está preguntando Alexis también. Es decir, la industria de los autos no necesariamente es que las grandes armadoras estén atrás, sino son estos clubes de automovilistas que promueven el turismo pues para generar entradas, para generar recreación, etcétera. Y en la Baja California a mí me parece que se da mucho. No sé si tiene algún comentario al respecto. Siendo muy breve, dentro de las primeras propuestas cuando empezaba mi planteamiento de tesis, yo quería ver la relación carreteras-turismo, ¿no? Entonces, la encontré bastante, sobre todo con estos clubs, para el desarrollo de San Felipe, para el desarrollo de Ensenada, para llegar a Tijuana, Mexicali, pero después para el Pacífico. Pero estos mismos actores que van a estar, sobre todo Harry Chandler, va a estar vinculado con otros proyectos carreteros con el sur de California,
sobre todo con las carreteras en el Valle Imperial y con temas agrícolas, ¿no? Entonces, vi muchas aristas y me fui más por las otras, ¿no? Dentro del otro que he ido sacando de mi tesis, sí es la parte del turismo, ¿no? Sí he evidenciado cómo esas carreteras servían para promocionar la llegada de automovilistas, la búsqueda de generar vínculos diplomáticos, comerciales, la cercanía con las cámaras de comercio, cómo había muchos viajeros que hacían recuentos de cómo estaban las condiciones de las carreteras. De hecho, los diarios de ellos me sirvieron para explicar las condiciones de las carreteras y del territorio. Entonces, el turismo va ligado, sí, está muy presente, es parte elemental para entender qué otra cara tenían las carreteras, ¿no? Para objetos de la tesis vi otros elementos, pero sí está muy, muy involucrado y son otros de los trabajos que he estado participando. De hecho, escribí algo relacionado sobre San Felipe y las carreteras y estos vínculos en la red de historia del turismo que tiene el INA. Y bueno, esperemos salga pronto. Y ahí hablo un poco sobre algo de lo que aquí expliqué y todo lo relacionado con los proyectos turísticos desde la década de los 20. Bueno, pues muchas gracias, doctor Díaz. Si ya no hay más preguntas, más comentarios, con esto estaríamos cerrando la transmisión del día de hoy. Pues le agradecemos al doctor Díaz mucho su participación. Muchas gracias por compartirnos su investigación y estos capítulos tan interesantes que usted nos sugirió leer, así como pues estas perspectivas de trabajo, ¿no? Usted sabe que pues acá también en Coahuila estamos en una zona, pues a lo mejor no fronteriza, pero sí estamos en el norte de México. Ya sé que Judith es más cercana a la frontera porque ella es de Sabinas, pero estamos en el norte de México, estamos muy cerca también de la frontera y gran parte de toda esa infraestructura que se construyó pensando en la infraestructura nacional, pero también la infraestructura que ya existe del otro lado de la frontera, es decir, en los Estados Unidos, ¿no? Y creo que nos ayudan mucho estas perspectivas. Entonces, pues muchas gracias, le agradecemos mucho su participación. Les invitamos, con esto cerraríamos, les invitamos a la próxima sesión que tendremos por ahí a principios de marzo, ya les confirmaremos el día. Será por ahí la primera semana de marzo, donde participará la doctora María de Los Ángeles Cortés Basurto, quien recientemente acaba de publicar un libro, que es un libro que vamos a presentar acá. Este libro se titula La expansión de los negocios de los Guggenheim en México, la American Smelting and Refining Company, 1890-1923, es decir, la ASARCO, ¿no? Y este libro fue, pues está recién salido del horno, como se dice, ¿no? Se publicó apenas el año pasado, finales del año pasado, principios de este, y lo editó el Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces estén atentos y bueno, les estaremos enviando la información. Pues sin más, por el momento vamos a despedir la transmisión de Facebook y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron. Muchas gracias.